Bien, muchachos, gracias por la espera. Bienvenidos nuevamente, gracias por conectarse a la sesión. Vamos a empezar a revisar el tema del día de hoy. Únicamente nos hace falta revisar el funcionamiento del voltímetro formado a partir de un galvanómetro. Haremos la revisión de ese tema, realizaremos un ejercicio y será todo lo que revisemos el día de hoy. Muchachos, antes de empezar, ¿alguien tiene algún comentario, duda, pregunta, algo que quiera compartir con la clase? Adelante, muchachos, por favor, los escuchamos. ¿No hay, muchachos? ¿Preguntas, dudas? ¿No? ¿Nada? Creo que no, profe. Ok, vamos. Estoy abriendo la presentación porque todavía no me responde esta. Denme un segundo más. Ok, está abriendo ahí la presentación. Denme un minuto más, por favor. Eh, Bien, muchas gracias por la espera. Ya está mi máquina muy lenta, pero bueno, vamos a continuar trabajando. Voy a compartir la presentación y vamos a revisar el tema del día de hoy, a ver si no se pone sus moños. Vamos a revisar el día de hoy la formación de un voltímetro a partir del galvanómetro. Habíamos revisado el tema del momento magnético, vimos cómo podíamos determinarlo para un conductor, o sea, para una espira y para una bobina que se coloca dentro de un campo magnético. Hicimos el ejercicio cuando tenía un ángulo con respecto al un ángulo diferente de 90 grados y un ángulo de 90 grados, que es cuando se obtiene el máximo momento magnético. Ese fue otro ejercicio. Y ahorita que responda, vamos a lo que sigue. Es que se me trabó esta cosa. Permítanme un momento de nuevo. Algo está pasando con esto.
Bien, muchachos, parece que ahora sí. Ahí está, no, ahí está lo último que vimos la sesión pasada, en la cual vimos cómo podíamos utilizar un galvanómetro para convertirlo en un amperímetro que nos sirviera para medir una corriente grande, una corriente más grande de la que normalmente puede medir un galvanómetro por sí mismo, que están ciertamente limitados en cuanto a capacidad porque solo pueden medir pequeñas corrientes, y veíamos que podíamos determinar una resistencia que colocáramos en paralelo a este galvanómetro para poder medir una corriente mayor. Y lo que hacíamos al colocar esta resistencia es darle un camino alternativo a la corriente, al exceso de corriente, para que solamente pase por el galvanómetro una cantidad suficiente para hacer la lectura y que no dañe el galvanómetro. Hicimos el cálculo de esta resistencia y veíamos que la resistencia que obtuvimos es de hecho una resistencia muy pequeñita comparada con la resistencia propia del galvanómetro, y entonces eso tiene sentido porque necesitamos que por esa resistencia pase la mayor parte de corriente, y es una manera de saber si llegamos a un buen resultado viendo que el valor de esta resistencia derivadora de esta resistencia que colocamos en paralelo al galvanómetro es de un valor más pequeño que la resistencia propia del galvanómetro. Entonces, eso es para hacer un amperímetro. Y el día de hoy vamos a ver algo similar, pero para un voltímetro. El voltímetro es un aparato que me sirve para medir voltajes o diferencias de potencial en un circuito o en una fuente. En este caso, vamos a ver que este voltímetro, igual que el amperímetro de antes, es un aparato que sirve para medir corrientes eléctricas, medir pequeñas corrientes que funcionan en corriente continua y mide pequeñas corrientes, pero me mide, en este caso mide lo que mide son voltajes o diferencias de potencial. Y además este voltímetro se puede medir, se puede construir a partir de un galvanómetro. De hecho, el mismo aparato que utilizamos para construir un amperímetro puede ser usado para construir un voltímetro. Y la diferencia es que en este caso, para convertirlo en un voltímetro, tenemos que conectarle en serie, esa es la clave, una resistencia. En serie al galvanómetro hay que conectarle una resistencia que se llama una resistencia multiplicadora, y que vamos a simbolizar con esta letra RM, resistencia multiplicadora. Entonces, cuando hacemos eso, conectamos en serie una resistencia multiplicadora, lo que hacemos es que esta resistencia multiplicadora, la función que tiene es precisamente limitar la corriente para evitar que el galvanómetro se dañe. Y entonces, si colocamos esta resistencia de tal magnitud que limite la corriente a un valor que solamente permita que pase la cantidad de corriente que puede soportar el galvanómetro, entonces estaremos armando con eso un voltmetro y podremos medir en las puntas de este aparato formado así un voltaje, una diferencia de potencial de una fuente o de algún punto de un circuito. Entonces esa es la forma en que lo vamos a armar. Voy a redibujar este esquema aquí afuera para hacer el análisis y encontrar la fórmula. Y entonces vamos a recordar que si tenemos un galvanómetro lo vamos a simbolizar con una letra G, con un círculo y dentro donde vamos a colocar dentro una letra G, y como está formado por un devanado de cobre, pues tiene una resistencia interna asociada que vamos a llamar, esta es la resistencia del galvanómetro. Y entonces, para poderla convertir en un voltmetro, en un voltímetro, lo que tenemos que hacer es conectarle en serie, desde luego, conectarle en serie una resistencia
que vamos a llamar una resistencia multiplicadora. Vamos a simbolizar como Rn. Y entonces, en este aparato así formado, ya es un voltímetro, y este voltímetro nos va a servir para medir el voltaje o la diferencia de potencia en un circuito o de una fuente. En este caso, lo que voy a colocar aquí es una fuente de fuerza electromotriz. En este caso son una serie de pilas o baterías que proporcionan un voltaje que vamos a simbolizar así con una letra B. Este es el voltaje que vamos a medir a través de este arreglo que se conforma en un voltímetro. Y entonces vamos a ver que cuando hacemos eso, cerramos este circuito, existe una circulación de corriente a través de este punto. Y como esta es la corriente que va a pasar a través de la resistencia multiplicadora, vamos a llamarle a esta la corriente multiplicadora. Y va a seguir avanzando, va a pasar aquí por lo que es el galvanómetro. Y entonces vamos a ver que esta misma corriente, aquí le podemos llamar que es la corriente del galvanómetro, porque es la que está atravesando este galvanómetro. Y además, bueno, hasta ahí por el momento. Ahorita la pregunta es, muchachos, ¿cómo será esta corriente que pasa por la multiplicadora con respecto a esta corriente que pasa por el galvanómetro? De acuerdo con la teoría de los circuitos que vimos en física 3, este es un circuito serie. ¿Cómo serán estas dos corrientes? ¿Alguna idea? Muchachos, ¿alguien tiene una idea cómo serán estas dos corrientes? Sin miedo, sin pena. ¿Iguales? Iguales, muy bien. Entonces, si es una sola rama, si es un solo camino lo que hay aquí, pues es lógico pensar que la corriente que pasa por la multiplicadora es igual a la corriente que pasa por el galvanómetro. Eso es lo que nos dice también el comportamiento de las corrientes en un circuito serie. Gracias, no sé quién fue, pero gracias. Y entonces también dentro de las cosas que vimos en física 3 del comportamiento de los circuitos serie, vimos que cuando tenemos más de un elemento colocado en serie, el voltaje que se les aplica a esa rama del circuito se divide, se separa de alguna manera, y en cada parte del circuito, en cada elemento del circuito, se queda una cierta parte del voltaje. Entonces, estos dos, esta resistencia multiplicadora y este galvanómetro están conectados en serie. Entonces aquí, como están conectados en serie, aquí va a aparecer un voltaje en la resistencia multiplicadora, una diferencia de potencial entre estos dos puntos, y también va a aparecer un voltaje en el galvanómetro, que estos van a ser diferentes, pero que de acuerdo con la teoría de los circuitos serie, el voltaje que está siendo aplicado a los extremos de estos dos elementos, que se llama B, va a ser igual al voltaje, a la suma de estos dos voltajes, es decir, va a ser igual al voltaje del multímetro, perdón, de la multiplicadora, más el voltaje que aparece en el galvanómetro. Y entonces, de aquí vamos nosotros a despejar, porque lo que nos interesa es determinar esta resistencia multiplicadora. Vamos a despejar ¿qué vamos a despejar? Sí, el voltaje en la multiplicadora. Si despejamos el voltaje en la multiplicadora, que es bueno, nos va a quedar que va a ser igual al voltaje que queremos medir, y esto lo vamos a pasar para acá, menos el voltaje del galvanómetro. Y este es encontramos una primera ecuación que nos dice cómo determinar el voltaje en la resistencia multiplicadora. Y luego de acá, de esta primera expresión que encontramos, muchachos, de las corrientes, vamos a acordarnos de la ley de Ohm. Y como a veces nos cuesta trabajo acordarnos, al menos yo lo que hago es, me acuerdo del triangulito de la ley de Ohm, y me acuerdo que Victoria fue reina de Inglaterra, y entonces si Victoria fue reina de Inglaterra,
esto va así, Victoria Reina de Inglaterra, y entonces si quiero calcular la corriente que pasa por la multiplicadora, voy a mi triángulo y veo que la corriente es resultado de dividir el voltaje y la resistencia. Entonces puedo expresar esa misma ecuación de esta manera. Esta corriente de la multiplicadora va a ser igual al voltaje que está en la multiplicadora dividido entre la resistencia de la resistencia multiplicadora, perdón, en este caso, y eso va a ser esta corriente multiplicadora. Y entonces eso va a ser igual, nuevamente haciendo uso de la ley de Ohm, a la corriente del galvanómetro, pero esa corriente del galvanómetro la puedo expresar como una relación entre el voltaje y la resistencia, es decir, la corriente del galvanómetro va a ser igual al voltaje del galvanómetro entre la resistencia del galvanómetro. Como aquí en esta segunda ecuación es donde está incluida precisamente esta resistencia multiplicadora, que es lo que nos interesa determinar, vamos a despejarlo de ahí. Y si despejamos de aquí esta RM, vamos a ver que nos queda que la resistencia multiplicadora va a ser igual a, voy a quitarla de aquí, la voy a colocar en el numerador, y me queda que va a ser igual al voltaje de la multiplicadora. Esta va a pasar acá multiplicando por la resistencia del galvanómetro y dividido entre el voltaje del galvanómetro. Ya está. Y ya que lo dividimos, muchachos, vamos a sustituir este primer resultado que encontramos, vamos a sustituir la ecuación 1 aquí. Y entonces, de esta manera me dice que la resistencia multiplicadora va a ser igual al voltaje multiplicador, que es el voltaje que quiero medir, menos el voltaje del galvanómetro. Me va a quedar multiplicado por la resistencia del galvanómetro y me va a quedar dividido entre el voltaje del galvanómetro. Voy a continuar aquí. Voy a continuar aquí entonces reduciendo esta expresión. Voy a hacer el producto que está en ese paréntesis. Y me va a quedar que tengo que el voltaje que quiero medir por la resistencia multiplicadora menos el voltaje del galvanómetro por la resistencia del galvanómetro, perdón, sobre el voltaje del galvanómetro. Ya está. Y luego, ¿qué hago? Ya me perdí. Ok, el voltaje aquí ya hice algo raro. Es el voltaje menos por el voltaje del galvanómetro, por la resistencia del galvanómetro. Y ahora sí me falta el voltaje del galvanómetro, es la corriente del galvanómetro. Ok. Bien, voy a separar primero estos dos términos aquí. Me queda que la resistencia multiplicadora va a ser igual a el voltaje que quiero medir por la resistencia del galvanómetro menos el voltaje que quiero medir, pero por el voltaje del galvanómetro por la resistencia del galvanómetro, y esta va dividida entre el voltaje del galvanómetro y esta también. Y entonces voy a ver que este voltaje del galvanómetro lo puedo encontrar si multiplico la corriente del galvanómetro por la resistencia del galvanómetro de acuerdo con la ley de Ohm. Y voy a sustituir este resultado ahí. Entonces, ¿qué me queda aquí? La resistencia del multiplicador va a ser igual al voltaje
por la resistencia del galvanómetro sobre el producto de la corriente del galvanómetro y la resistencia del galvanómetro, menos el voltaje del galvanómetro por la resistencia del galvanómetro y dividido entre el voltaje del galvanómetro. Ya está. Ahora sí, voy a reducir estos términos. Me queda esta resistencia del galvanómetro se elimina, este voltaje del galvanómetro se elimina también, y llego a la ecuación final, que es esta. La resistencia multiplicadora la puedo determinar si conozco el voltaje que quiero medir y lo divido entre la corriente del galvanómetro, y a eso le resto la resistencia del galvanómetro. Eso fue lo que obtuve de todo este desarrollo, de toda esta álgebra que tuvimos aquí que realizar para llegar a esta ecuación. Entonces podemos determinar que para calcular la resistencia multiplicadora que debemos de conectar en serie a un galvanómetro y convertirlo en un voltímetro, pues tenemos que hacer esta operación. Tenemos que saber cuál es el voltaje que queremos medir, dividirlo en entre la corriente que puede soportar el galvanómetro, y luego a ese valor que obtengamos le vamos a restar esta resistencia del galvanómetro. Entonces, de esa manera podemos determinar qué tan grande o qué tan pequeña debe ser esta resistencia multiplicadora. Y ese será el objetivo, en este caso, de un problema que nos pida calcular el valor de esta resistencia multiplicadora. Muchachos, ¿alguna pregunta, alguna duda? Después de esto voy a pasar a hacer un ejercicio aplicando esto para que calculemos la resistencia multiplicadora que vamos a colocar un galvanómetro para convertirlo en un voltímetro. Muchachos, dudas, preguntas, comentarios. El despeje del lado derecho está mal, ¿verdad? ¿El despeje del lado derecho? Ajá. El que estaba haciendo ya lo último, que lo volvió a escribir del lado izquierdo. ¿O sí No, va es bien? continuación. Ok. Aquí al final obtuve dos términos en un numerador, dividido entre un término en el denominador. Lo que hice acá después fue pasar eso para acá, separarlo en dos partes, o sea, separarlo como si fueran dos fracciones. Entonces, y ya que estaba separado en dos fracciones, sustituí lo que estaba en el denominador, que es el voltaje del galvanómetro, por esta expresión, que es el producto de la resistencia del galvanómetro por la corriente del galvanómetro. Eso lo sustituí en lugar de este. Y entonces eso fue lo que puse aquí, porque eso me permitía aquí reducir esta expresión de esta manera, y bueno, esta automáticamente ya estaba reducida. Entonces ya no tenía sentido reducirla más. Entonces el chiste era llegar a una expresión, la expresión más simple, que es esta que pusimos acá, pero no es la continuación, no es que haya estado mal ahí el despeje. Muchachos, ¿alguna duda adicional, muchachos? ¿Algún otro comentario? ¿No? Bien, entonces vamos a pasar al ejercicio. Vamos a recordar esta expresión. Para calcular la resistencia multiplicadora debo de dividir el voltaje que quiero medir entre la corriente del galvanómetro, y a eso le resto la resistencia del galvanómetro. Okay. Les voy a pasar a mi siguiente lámina. Aquí tenemos en este caso el ejercicio, y me habla de un galvanómetro que tiene una resistencia de 50 ohms. Su lectura a fondo de escala es de 0.04 amperes, 0.004 amperes. Y pregunta, ¿qué resistencia se debe conectar en serie? Lo que me está preguntando es precisamente la resistencia multiplicadora, recordando que esa es la que conecto yo en serie para convertirme en un voltímetro de
300 volts a fondo de escala. Esto es el voltaje que yo quiero medir, los 300 volts. Esto de arriba, esta resistencia es la resistencia interna del aparato, es la resistencia del galvanómetro. Y esta corriente es precisamente la que puede soportar este galvanómetro. Entonces, pues podríamos tratar de ir a la ecuación directamente, pero vamos a recordar nuevamente, porque también puede ser parte del requerimiento de la solución, que se dibuja el circuito. Vamos a recordar cómo están conectados estos elementos para formar un voltímetro y para medir este voltaje. Entonces, recuerdo que esta resistencia multiplicadora es una resistencia que va en serie con el galvanómetro, que represento con un círculo con una G adentro, y que le asocio una resistencia interna. Esa va a ser mi resistencia del galvanómetro. Esta va a ser mi resistencia multiplicadora, que es lo que quiero determinar en este momento. Y este elemento formado así ya es un voltímetro que me va a permitir medir la diferencia de potencial en una fuente o entre dos puntos de un circuito. Y en este caso lo que me dice es que tengo que medir una fuente de fuerza electromotriz, una fuente de voltaje que tiene 300 volts. Este voltaje que voy a medir es de 300 volts. Entonces termino de identificar mis valores que me dan a conocer que es la corriente del galvanómetro. Bueno, voy a simbolizar que aquí está pasando la corriente del galvanómetro, que en este caso es de 0.04 amperes, 0.004 amperes. Creo que ya tengo todos mis datos ahí. Me falta la resistencia del galvanómetro, que es de 50 ohms. Y ahora sí ya tengo representado el circuito de un galvanómetro formado a partir de conectarle en serie una resistencia multiplicadora. Y si me acuerdo cómo puedo determinar esta resistencia multiplicadora, vamos a ver si me acuerdo, debe de ser dividiendo el voltaje que quiero medir, que es este, entre la corriente que puede soportar el galvanómetro, que es esta, y una vez que he realizado esta división, tengo que restarle el valor de la resistencia del galvanómetro, que es esta, y podré obtener de qué tamaño es la resistencia multiplicadora para convertir este galvanómetro en un voltímetro. Entonces ya voy a sustituir mis valores. Resistencia de multiplicadora va a ser igual al voltaje que quiero medir de 300 volts entre la corriente del galvanómetro, que es de 0.004 amperes. Y a eso le tengo que restar la resistencia del galvanómetro de 50 ohms. Si me ayudan, muchachos, con sus calculadoras, por favor, ¿cuánto es 300 entre 0.004? 75,000. 75,000. Ok, gracias. 75,000. Y volts sobre amperes, si regreso a la ley de Ohm, pues estos son ohms. Es una resistencia. Menos 50 ohms. Entonces hago la diferencia y ya encontré cuánto debe de valer esta resistencia multiplicadora. ¿Cuánto es? 74.950. 74.950. Gracias. 74.950 ohms. Y esta es, si nos damos cuenta, 74.950 ohms con respecto a estos 50 ohms, pues es una resistencia muy grande, muchas veces más grande que la resistencia del multímetro, perdón, del galvanómetro. Y entonces esto tiene sentido porque esta es la resistencia precisamente que va a limitar la corriente que pasa por ese galvanómetro. Y desde luego tendrá que ser más grande a medida que tenga que medir un mayor voltaje. Pero bueno, aquí lo que tengo que ver al final es que puedo representar esta misma cantidad con un submúltiplo. Voy a mover mi punto decimal 3 lugares hacia la izquierda. Y entonces puedo representar esta resistencia multiplicadora también como
74.95 por 10 a la 3 ohms. Muchachos, y estos 10 a las 3 ohms también los puedo sustituir por un múltiplo que ya hemos usado, que hemos utilizado en algunas otras problemas de física. Muchachos, ¿qué representa esta potencia 10 a la 3? ¿Con qué múltiplo lo puedo sustituir? ¿Alguna idea? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué es 10 a la 3? ¿Kilo? Perdón, dije. ¿Kilo? ¿Kilo? Muy bien, sí. Sí. 10 a la 3 es kilo, como kilómetro, por ejemplo. Un kilómetro son 10 a la 3 metros, son 1000 metros. En este caso, kilo es también 10 a la 3 ohms, o kilo ohms. Y entonces puedo expresar esta resistencia multiplicadora, como es una resistencia grande, la puedo expresar por ese múltiplo y decir que esta resistencia multiplicadora es de 74.95 kilo ohms. Digo esto porque eventualmente las resistencias a lo mejor están expresadas en kilo ohms y hay que ver qué significa esta acá de kilo ohms. Y entonces es otra manera de poder representar esta misma cantidad, que son 74.950 ohms, y lo podemos expresar como 74.95 kilo ohms. Muchachos, hasta ahí ya vimos que esta resistencia multiplicadora es mucho, mucho más grande que la resistencia del galvanómetro, y pues eso es importante y es una manera también de ver que está bien nuestro cálculo si encontramos una resistencia mayor o mucho mayor más bien que la resistencia del galvanómetro. Si encontramos una resistencia menor, habría que empezar a dudar de ese resultado y revisarlo, porque eso no es posible. Esta resistencia debe ser mucho más grande que la del galvanómetro. Entonces, muchachos, eventualmente vamos a tener que encontrar no la resistencia del multiplicadora, sino alguno de los otros parámetros. Entonces, como ejercicio, ustedes, para que realicen, les voy a pedir que despejen de esta misma ecuación las otras tres variables. Entonces, hay que despejar de esa misma ecuación, despejar el voltaje que yo quiero medir, o la corriente del galvanómetro, o la resistencia del galvanómetro. Eso es importante porque les va a ayudar para cuando vayan a resolver sus problemas y no tengan problema en este despeje. Entonces, es interesante hacer estos despejes y es importante para practicar el álgebra necesaria para encontrar cualquiera de los valores. Muchachos, ¿alguna duda, alguna pregunta, comentario? No, profe, No, todo profe. bien. ¿No? Pero oiga, profe, Sí. el registro de asistencias ya no se puede contestar. Dice que que ya no acepta más. Lo reviso para ver que esté activado. O sea, es posible que se haya quedado sin el permiso de recibir más respuestas. En cuanto termine la sesión lo activo, lo reactivo, pues. Sí, profe, gracias. Gracias. Muchachos, si no hay más preguntas, les comento que, bueno, regálenme los que participaron en esta sesión, regálenme sus nombres en el chat para registrar su participación. Les voy a publicar unos ejercicios en relación a momento magnético y en relación a instrumentos de medición para que pongamos en práctica esto. Y a partir de la próxima semana, pues ya vamos a revisar otros temas que les voy a publicar también este fin de semana, el avance de la información que vamos a revisar en la próxima semana. Muchachos, ¿alguna duda, pregunta, comentario adicional? ¿No? Ninguno, profe. Gracias, entonces, gracias por su asistencia, muchachos. Vamos a, nos queda como un minuto. Ahorita en cuanto termine la sesión, voy a activar la asistencia. Por favor, no olviden registrar su asistencia. Y
pues nuevamente agradezco su participación. Que tengan un excelente fin de semana, muchachos. Cuídense mucho. Nos vemos a la siguiente. Hasta luego, profe. Buen día. Hasta luego, profe. Buen día, buen fin Hasta de luego, semana. profesor. Hasta luego, profe. Hasta luego, gracias.